El asesino en serie más joven del mundo. A menudo se describe a los niños como seres inocentes y en gran medida inofensivos, por lo que no suelen esperarse de ellos actos extremos como asesinatos excesivamente violentos. Sin embargo, a veces sorprenden las suposiciones de la sociedad al desarrollar un apetito por la sangre en los albores de la vida. Los crímenes de los asesinos en serie más jóvenes del mundo se extraen de las historias de terror más espeluznantes que jamás se hayan oído. Harvey Miguel Robinson. Robinson tenía 17 años cuando mató a su primera presa. Ocurrió en agosto de 1992, cuando irrumpió en la casa de Jean Barhart en East Allentown, Pensilvania. El adolescente, fuera de control, sometió al auxiliar de enfermería de 29 años, la violó y luego procedió a matarla a golpes. La muerte de Burkhart marcaría el inicio de una cadena de matanzas que conmocionarían al mismísimo diablo. Criado por un padre condenado en su día por homicidio y un hermanastro que pasó años entrando y saliendo del reformatorio, Robinson estaba preparado para el caos. Sin embargo, con un coeficiente intelectual de 107, uno pensaría que sabría mejor que nadie hacer del asesinato de mujeres inocentes, su pasatiempo favorito. No volvió a matar hasta junio de 1993, cuando secuestró a Charlotte Schmoyer, una repartidora de periódicos de 15 años que trabajaba para el Morning Call. A través de una ventana abierta, uno de los clientes de Charlotte notó su ausencia alrededor de su carro de reparto. Inmediatamente llamó a sus supervisores del Morning Call y, al no poder contactar con la chica, alertaron a la policía, que encontró su cadáver en una zona muy boscosa, cercana a su carrito abandonado. Robinson había cogido por la fuerza a Schmoyer, la había violado y apuñalado más de 20 veces antes de abandonar sus restos en el bosque. Al mes siguiente, tras la muerte de Schmoyer, asesinó a Jessica Jean Forney. La familia de la abuela, de 47 años, estaba en el piso de arriba de su casa cuando la violó y estranguló. Sin embargo, a diferencia de las otras mujeres, Denise Samcali tuvo suerte. Robinson irrumpió en su casa, la violó y la estranguló, pero ella salió con vida, desencadenando una serie de contraataques, entre ellos morder a su implacable agresor. Pero Robinson era un depredador rabioso que no podía aceptar una derrota. Volvió a casa de Denise en múltiples ocasiones, y ella escapó cada vez hasta que finalmente conspiró con la policía para utilizarla como cebo para Robinson. Unas semanas más tarde, salió de una fiesta con sus amigos y su novia para completar su negocio con Denise. Pero se encontró con la imprevista resistencia armada del policía que custodiaba la casa de Denise. La herida de bala que sufrió durante el tiroteo con el agente fue su perdición. Al día siguiente, fue detenido en un hospital local donde recibía tratamiento por sus heridas. Las autoridades pudieron relacionarlo con los 3 asesinatos gracias a las pruebas de ADN, además de encontrar la marca de la mordedura de Denise en su brazo. Robinson fue condenado a muerte por los 3 asesinatos, aunque posteriormente un juez anuló 2 de sus condenas a muerte por tecnicismos y otro juez suspendió su ejecución por inyección letal en 2006. Sigue cumpliendo cadena perpetua en el estado de Pensilvania. James Fairweather. James Fairweather tenía 15 años cuando empezó a aterrorizar a los residentes de Colchester, Essex. En marzo de 2014, Fairweather atacó en el césped de Castle Park a James Atfield, un hombre de 33 años con daño cerebral y padre de 5 hijos. Su presa era doblemente vulnerable, ya que en ese momento también estaba borracho. Aún así, Atfield se resistió inútilmente. Cuando la policía encontró su cuerpo, había recibido 102 puñaladas. La BBC describió su estado en el momento del hallazgo como cubierto de sangre y con heridas demasiado horripilantes para describirlas. En otras palabras, el horror era indescriptible. Algunos de los problemas de Fairweather provenían de su incapacidad para lidiar con el fallecimiento de su madre en 2008. Además de ser disléxico, sus compañeros también se burlaban de él por sus orejas visiblemente grandes. Un par de semanas después de que Fairweather masacrara a Atfield, salió a destruir de nuevo. El 17 de junio de 2014, mató a Nahid Al-Manea, una estudiante saudí de 31 años de la Universidad de Essex. Utilizando una bayoneta de 10 pulgadas, la apuñaló en el abdomen. Después, le clavó el largo cuchillo en los ojos para asegurarse, en palabras de Fairweather, de que no pudiera ver el mal. Durante la investigación policial inicial de los asesinatos, interrogaron a unas 70 personas con antecedentes por delitos con arma blanca, y el autor fue uno de ellos. Su coartada fue que estaba en casa durante las horas del asesinato y, sin más, se escurrió entre las grasientas manos de la ley.
pero no había muchas razones para sospechar de un chico estrafalario y problemático con grandes gafas de montura negra. Los escalofriantes detalles de las muertes de sus dos víctimas alarmaron a todo Colchester. Se evitaron los parques y se recortaron los setos crecidos para reducir las opciones del asesino de capturar a posibles víctimas. Fairweather leyó la situación y decidió pasar desapercibido para que el humo de sus hazañas se extinguiera. Pero no por mucho tiempo. Planeaba volver en mayo de 2015, pero su regreso se vio frustrado por un sospechoso paseador de perros. Michelle Sadler se fijó en un extraño personaje cerca del lugar del asesinato de Almanea. Algo en el abrigo y la postura del chico la inquietó, así que llamó a la policía. Cuando la policía encontró a Fairweather, llevaba una navaja en el bolsillo y las manos envueltas en guantes quirúrgicos de goma, lo que sugería que estaba de caza de nuevo. Rápidamente fue detenido y encarcelado. Tras un interrogatorio, confesó el doble asesinato de Atfield y Almanea. Posteriormente, los investigadores descubrieron su obsesión por los asesinos en serie. Tenía una colección de DVD que incluía documentales sobre destacados asesinos en serie, como el Destripador de Yorkshire, y un libro titulado Los peores crímenes del mundo. Cuando el psiquiatra Dr. Simon Hill lo examinó, dijo que Fairweather le contó algunos de los pensamientos más antisociales y violentos que jamás había oído. Pensamientos como quemar bebés y hacer daño a prostitutas. Aunque su padre tenía antecedentes de enfermedad mental que le hacían oír voces a él también, el tribunal desestimó la demanda de Fairweather por psicosis. El juez comentó que su autismo, corroborado por 4 psiquiatras, explicaba su obsesión por los asesinos en serie, pero no justificaba sus horribles crímenes. Fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 27 años. Craig Price. El 27 de julio de 1987, Price irrumpió en la casa de un vecino, a 2 casas de la suya. Cogió un cuchillo de la cocina de Rebecca Spencer y la apuñaló 58 veces. Price se distingue entre todos los asesinos en serie por ser el más joven de la historia de Estados Unidos. A partir de los 13 años, aterrorizó hasta los huesos a Rhode Island y, sobre todo, provocó largas noches de insomnio a sus vecinos de Warwick. Al cabo de 2 años, el caso de Spencer se había enfriado, así que volvió a atacar. Esta vez, drogado con marihuana y LSD. Aquel día era la encarnación del ángel de la muerte cuando hizo una última visita mortal a su vecina Joan Heaton. Empezó con la madre de 37 años, apuñalándola 57 veces. Luego acuchilló 62 veces a Jennifer, su hija de 10 años. Por último, mató a Melissa, de 7 años, rompiéndole el cráneo y apuñalándola 37 veces. El desastre que armó fue la escena más violenta que habían visto las fuerzas del orden de Rhode Island. Se había dejado llevar tanto por la pasión que dejó las hojas rotas de sus cuchillos en los cuerpos de sus víctimas. Cuando Price fue detenido, no expresó ningún remordimiento por sus crímenes. Afirmó que el racismo había sido una fuerte motivación, diciendo que tuvo el primer impulso de ver morir a alguien después de que algunos blancos le gritaran insultos racistas. Su caso provocó una revisión de la forma en que Rhode Island juzgaba a los menores con arreglo a su legislación penal. El cambio permitió juzgar como adultos a menores con delitos punibles con la pena capital, pero esto no se aplicó a Price. Price se había jactado de que haría historia cuando saliera en libertad a los 21 años, porque su condición de menor solo permitía que la ley lo mantuviera encerrado hasta entonces, pero pasaría su 21 cumpleaños y los siguientes entre reyes. Grupos de presión, como Citizens Opposed to the Release of Price, ciudadanos opuestos a la puesta en libertad de Price, formado por familiares y vecinos de sus víctimas, amenazaron con hacer pública información sobre él allá donde fuera, tras su puesta en libertad. El capitán Kevin Collins, del Departamento de Policía de Warwick, declaró: «Nos gustaría que fuera tan conocido como Madonna o Michael Jackson. Es uno de los asesinos más despiadados y brutales del planeta. California tiene a Charles Manson. Milwaukee tiene a Jeffrey Dahmer. Rhode Island tiene a Craig Price». Para empeorar su destino, los psicólogos del Estado también lo declararon no apto para la rehabilitación. Desde entonces, ha alargado su condena con múltiples delitos graves. Tras ser trasladado en 2004 de las instituciones penitenciarias para adultos de Cranston a Florida, ha protagonizado 2 apuñalamientos con navajas, uno en 2009, acuchillando a un funcionario de prisiones, y otro en 2017, cuando apuñaló a un compañero. A Price se le denegó la libertad condicional en 2009 y fue condenado a 25 años por su último delito en 2019. Mary Flora Bell. Mary Flora Bell era una niña infernal de 10 años. El 25 de mayo de 1968 llevó a Martin Brown,
de 4 años, al piso de arriba de una casa abandonada en el 85 de Margaret's Road, donde lo estranguló hasta matarlo. Al día siguiente, ella y su mejor amiga, Norma Bell, celebraron el dimsemido cumpleaños de Mary, destrozando una guardería, donde dejaron inquietantes notas que confirmaban que habían cometido el asesinato. Una de las notas decía: asesino para poder volver. Sin embargo, la policía pasó por alto estas pruebas como producto de una travesura tonta. Como ella misma era solo una niña y su método de asesinato consistía en estrangular a sus víctimas, se limitaban a hacer daño a niños pequeños. Como la policía no la buscaba, Mary pasó a su siguiente juego. El 31 de julio de 1968 atrajo a Brian Howe a una zona de basura alrededor de una línea de ferrocarril que llamaban Tin Lizzie. Allí lo estranguló hasta matarlo, le mutiló parcialmente los genitales y le trazó burdamente una M en la parte delantera del torso. Después, intentó ocultar su cuerpo bajo un montón de hierba, pero no lo consiguió. Como el niño fue visto por última vez jugando con ella, Mary era la principal sospechosa, pero negó haber estado con Howe después de la hora de comer e incluso trató de culpar a un niño inocente. Su teatralidad fracasó cuando mencionó unas tijeras del lugar de los hechos que solo conocía la policía. Sus mentiras acabaron por desmoronarse cuando Norma se entregó y confesó que Mary había cometido los crímenes. Los psiquiatras descubrieron más tarde que Mary era muy manipuladora y sufría un trastorno psicótico de la personalidad. Esto no era descabellado, teniendo en cuenta que Mary era la hija no deseada de una prostituta que casi la mata en la infancia y abusó de ella cuando creció. Así fue como desarrolló un cambio de humor que asustaba a sus compañeros. El jurado absolvió a Norma de todos los cargos. Además, en la evaluación se determinó que era intelectualmente inferior a Mary. Mary fue condenada indefinidamente a voluntad de Su Majestad y en 1977 ella y un cómplice escaparon brevemente de una prisión abierta e incluso encontraron Romance en el exterior antes de ser capturadas unos días después. Fue liberada en 1980 a la edad de 23 años y se le concedió el anonimato que la ley extendió más tarde a su hija y nietos para ocultar sus identidades. Compartió su historia en un libro escrito por la biógrafa Gita Sereni titulado Chris Unheard. ¿Por qué matan los niños? La historia de Mary Bell. Armadep, Sada. El asesino en serie más joven conocido en el mundo es este delgado muchacho indio que lleva un collar. Al igual que Mary Bell, sus víctimas eran niños pequeños indefensos, a los que también estrangulaba. Sada empezó su serie de asesinatos a los 7 años, cuando mató a su primo de 6 años y a su hermanita de 8 meses. Sada era hijo de un jornalero pobre de Mushahar, Bihar, uno de los estados más pobres de India. Al año siguiente, una aldeana llamada Chunchun Devi, ajena al peligro que suponía Sada, dejó a su bebé Khushbu en una escuela cercana mientras ella hacía sus tareas domésticas. Sada secuestró a Khushbu, lo estranguló y le aplastó la cabeza con un ladrillo. Cuando se le interrogó sobre el paradero del niño, admitió libremente haber matado al bebé y llevó a los aldeanos a la fosa, poco profunda, en la que había enterrado a Khushbu. Tras su detención, sus familiares revelaron sus antiguas atrocidades, que habían encubierto como asuntos familiares. Bajo custodia policial, los inspectores afirmaron que el muchacho solo sonreía y pedía galletas, como si ignorara la gravedad de sus crímenes. Debido a la edad de Sada, la información sobre su crimen está muy oculta para proteger su imagen. Según las leyes indias, no podría enfrentarse a más de 3 años en un centro de detención de menores. Pero, al parecer, Sada se puso en contacto con los medios de comunicación en 2015 para decir que permanecería en un centro hasta cumplir los 18 años. Esto significa que fue puesto en libertad en 2016 y que probablemente esté viviendo bajo un seudónimo mientras prueba la vida por segunda vez. En el Times of India, el psicoanalista Shamshad Hussain, residente en Patna, calificó a Sada de sádico que obtiene placer infligiendo lesiones, pero un antiguo profesor de psicología de la Universidad de Patna comentó que el chico no tiene sentido del bien o del mal. Cuando el asesino es un niño, nos vemos abocados a un dilema al preguntarnos qué ha alterado su pueril pureza. Una respuesta sencilla sería la vida, solo la vida. ¿Te han puesto los pelos de punta estos asesinos de niños? Echa un vistazo a más vídeos que te adentran en los recovecos más oscuros de la mente humana.